familia, ¿cómo están? De vuelta otra vez reunidos en esta reunión virtual, encuentro virtual, por el cual le damos muchísimas gracias a Dios, porque podemos, a pesar del distanciamiento social, de la cuarentena, podemos sentir el calor de familia, el encuentro que hacemos cada sábado, y este sábado la última entrega de nuestro Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 15 al 29. Así es que Biblia en mano, bolígrafo, lápiz y cuaderno. Y empezamos nuestra reunión Río virtual. Bienvenidos. Bien, amada familia, ya estamos listos con la Biblia, el cuaderno, el lápiz. Entonces vamos a orar, porque vamos a proclamar ahora la palabra de Dios en esta última entrega del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 29, que se denomina relación o apariencia. Entonces oremos para que la palabra termine su obra perfecta en nuestras vidas. Podemos decir así: amado Dios, gracias por esta noche, gracias por la tecnología, gracias por tu palabra, que a lo largo de toda la prédica acerca del Sermón del Monte, Jesús mismo dándonos herramientas para meditar y para permitir que el Espíritu Santo redarguya acerca de nuestras actitudes, acerca de nuestras religiosidades, acerca de nuestra motivación para relacionarnos con Jesús y ser partícipes activos del reino de los cielos. Amado Dios, en esta noche el objetivo tuyo tiene un fin específico para nuestras vidas y queremos que nuestro espíritu se cumpla integralmente. Por tanto, te suplicamos la llenura de tu Santo Espíritu en nuestro ser, que Él tome el control de nuestros sentidos físicos y lo ejercite a niveles espirituales, de manera que podamos percibir, aceptar el diagnóstico del Espíritu Santo y el cumplimiento de ese objetivo por el cual salió de tu boca para nuestras vidas. Y por mi vida, amado Dios, te suplico para que cumpla integralmente aquello que me mandaste hoy a predicar, apegándome a tu mandamiento, amado Dios, y a lo que tu palabra debe ser difundida. En Cristo Jesús, en acción de gracia y con gozo, hemos orado. Amén. Muy bien. Entonces, el título de hoy, relación o apariencia. Abramos la Biblia en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Vamos a arrancar desde el versículo 15. Entonces, haciendo una pequeña introducción a esta última parte. Empezando con los versículos del sábado pasado, avanzamos hasta el versículo 14, pero desde los versículos 13, 14 hasta el 27 hay una serie de contrastes relacionados a las personas religiosas. ¿De qué manera? Vamos a ver estos contrastes que se fueron dando y que vamos a terminar en esta entrega. En primer lugar, las dos maneras de realizar los deberes religiosos, versículos 13 y 14, puerta y senda ancha versus puerta y senda angosta, dado el sábado pasado. Hoy veremos las dos últimas partes. En segundo lugar, los dos tipos de líderes religiosos, versículos 15 al 23, vestidos de ovejas siendo lobos rapaz. Y en tercer lugar, los dos fundamentos de una vida religiosa, versículo 24 al 27, edificado sobre la roca o sobre la arena. La pregunta no es a qué grupo de personas religiosas se refería Jesús, sino a cómo las personas religiosas responden a su comprensión de la voluntad de Dios. Algunos usan la religión como un medio para ganar inmediato reconocimiento y recompensa del hombre. Es un estilo de vida basado en el yo y en el ahora. Y el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, ya nos lo advertía. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los verdaderos discípulos ordenan sus vidas a la luz de las palabras de Jesús en torno al presente y venida del reino de Dios. Vamos entonces al primer párrafo de contrastes en cuanto a lo que Jesús nos presenta aquí en la última entrega del Sermón del Monte, versículo 15 al 20. Voy a dar lectura en la versión en Biblia de las Américas. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo produce frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús habló a menudo de falsos profetas. Siempre es difícil identificar a los falsos pregoneros, vamos a referirnos a ellos aquí como falsos pregoneros, porque ellos usualmente tienen un elemento de verdad en su mensaje y lo que no es siempre cierto de sus motivos. Por consiguiente, se convierte en una pregunta crucial acerca de cómo los creyentes determinan quiénes son los falsos pregoneros. Hay varios elementos que deben ser traídos para una evaluación. Les recuerdo que este material está a su disposición a través del video y que pueden consultarlo. Yo les animo a que sí hagan su estudio para prepararse como creyentes, no para juzgar. Atiendan bien, porque el sábado pasado vimos, no es para juzgar, no nos vamos a entrenar a juzgar, nos vamos a entrenar es a evaluar desde el punto de vista bíblico. Entonces aquí les presento los elementos para una evaluación, 3 elementos en Deuteronomio 13 del 1 al 3 y 18, 22, Tito de 1:16 y Primera de Juan 4 del 7 al 11 y Primera de Juan 4 del 1 al 3. Basados en estos criterios, los cristianos serán capaces de hacer su propia evaluación. Tomen nota acerca de estos versículos bíblicos y a dar lectura, meditar, hacer un bosquejo para tener siempre presente y que sea el Espíritu Santo quien nos selle en esa enseñanza bíblica. Los versículos 15 al 20 que acabamos de leer tratan el asunto de la inspección del fruto, mientras que los versículos que vamos a leer a continuación, del 21 al 23, tratan a las personas que aparentemente llevan buen fruto, pero no tienen una relación personal con Dios. Atiendan bien, en apariencia llevan buen fruto, pero su relación no es personal con Dios. Ambos existen. Tienen una puerta, tienen un camino, ambos tienen una fe inicial, tienen una vida de fe, pero ojo, hay cosas contundentes que nos diferencian. El lobo es el enemigo natural de la oveja. Eso podemos ver en los versículos bíblicos. Mateo 10:16 nos dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿A quiénes les envía? A los que creen en Él, a los creyentes. En Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si Jesús mismo nos está advirtiendo, ¿por qué nosotros no nos preparamos para...? Tampoco vamos a andar buscando quién es lobo rapaz, vestido de oveja. No vamos a tener delirio de persecución. Pero sí tenemos que ser astutos como serpiente, prudentes como paloma, preparándonos desde la Biblia lo que Jesús nos advirtió iba a suceder. ¿Sí? No solamente a la iglesia primitiva de aquel entonces, sino en nuestros días aún más.
Esto podría significar que uno de los aspectos más difíciles del camino que lleva la vida es que hay individuos que intentan desviarnos por medio de un falso mensaje. Es común que este mensaje tenga alguna ventaja personal para los falsos profetas. Se ven tan religiosos. Los versículos 21 al 23 muestran cómo los lobos pueden parecerse a las ovejas. Los creyentes pueden y deben identificar a los falsos pregoneros. Podemos reconocerlos por las prioridades de su estilo de vida y enseñanzas doctrinales. Entonces, la lectura de la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios no es privativo solo de un grupo. Todos los creyentes deben y necesitan conocer su palabra, la palabra de Dios. A menudo se ha cuestionado de cuál de esto está compuesto nuestro propio fruto como creyentes, cuando actualmente ambos pueden ser falsos, los que pregonan, así como también los que están en las filas de creyentes. ¿Cómo lo vamos a ver? Por sus enseñanzas. Ahí tienen una serie de versículos bíblicos, les dejo ahí anotado en la diapositiva. Por sus acciones, una serie de versículos bíblicos para escudriñar diligentemente, porque uno refleja lo que vive, uno refleja su verdadero yo y también refleja su relación con Dios. Es muy difícil mantener juntas las dos verdades de una invitación absolutamente gratis a una salvación gratis con la exigencia de ser como Cristo. Vamos a pasar al siguiente bloque de lecturas del versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Aquí está Jesús relacionando nuestras aseveraciones verbales con la obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Algunos que están en el pueblo de Dios terminaron no siendo parte del pueblo de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Se refiere efectivamente al grupo de israelitas, pero hoy se puede aplicar al grupo de los creyentes. El enfoque real de los siguientes versículos se centra en que las personas que dicen ser del reino, pero su estilo de vida revela que no lo son. La voluntad declarada de Dios es que uno crea en su Hijo. En Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los falsos profetas y religiosos carecían de esa relación personal. Muchos me dirán en aquel día, dice nuestro versículo 22. Se refiere al día de la resurrección. Aquel día, ese día se refiere al día de la resurrección si uno está relacionado con Jesús. O se refiere al día del juicio si no lo conoces o no te hayas relacionado con Él. Depende de tu relación con Jesús para que sea o día de la resurrección o día del juicio. No son días diferentes. En el mismo día, unos serán resucitados y otros serán enjuiciados. Fíjense que también en el versículo 22 tenemos 3 veces en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. La frase está implicando con tu autoridad, Jesús, como tu discípulo, Jesús. Es evidente que ellos no conocían a Jesús de manera personal, no tenían una relación. Y sin esa relación el fruto es tan abominable como una relación sin fruto. O sea, si doy fruto,
cuando solo de oídas conozco a Jesús, pero no me relaciono con Él, o cuando no doy fruto y de oída, o son frutos malos y de oída he escuchado de Jesús, pero no me relaciono con Él. Estos mismos tipos de milagros fueron realizados por los verdaderos discípulos de Jesús, incluso por Judas Iscariote, que fue el que finalmente le traicionó. Los milagros no son una señal automática de Dios. Fijémonos en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos advertidos en su palabra de que buscarán engañarnos. El problema no es tanto el que nos quieran engañar. El autoengaño religioso es una tragedia tremenda. Dice en el versículo 23, jamás os conocí. Jesús, ¿verdad? El término conocer que usó acá Jesús tenía un trasfondo del Antiguo Testamento que implica una relación íntima y personal. Es alarmante pensar que las actividades religiosas que hacían que figuran en el versículo 22, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, pueden realizarse con tal autoengaño. Dicen en 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Finalmente, sentencia Jesús, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Es vergonzoso que estos líderes religiosos aparentemente eficaces fuesen totalmente independientes del poder y la persona de Cristo. Por último, vamos a meditar en el versículo 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Y grande fue su destrucción. El cristianismo involucra conocimiento, respuesta personal y un estilo de vida de servicio. Es interesante en esta porción bíblica que de ambos constructores se mencionen que habían oído la palabra de Jesús. Ambos escucharon la palabra de Jesús. Una vez más pareciera como si el contexto de estas advertencias fuese el de las personas religiosas que han escuchado y han respondido hasta cierto nivel, pero no respondieron tajante y radicalmente. Finalizamos versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Las enseñanzas de Jesús fueron muy distintas a las de los escribas. No basó su autoridad en los maestros anteriores, sino en sí mismo. Este aspecto de la autoridad de Jesús es una característica del Evangelio de Mateo. Jesús exigió el lugar tanto del Mesías prometido como el lugar del juez escatológico o de los últimos tiempos, del juicio final. Con esto en mente, entonces vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta palabra. Gracias porque cada sábado durante la prédica del Sermón del Monte has apuntado no solamente a nuestra mente para razonar y a nuestras emociones para sentir, sino has apuntado al centro mismo de nuestra personalidad, al corazón. Y hemos sentido, amado Dios,
el redarguir de tu Santo Espíritu, pero necesitamos que tu Santo Espíritu, tomando el control, posesión completa de nuestro ser, nos lleve a las profundidades de esos esquemas religiosos que aún nos están esclavizando. Entendemos que tú eres cuidador de los que te pertenecen. Y sabemos que inclusive andando por la senda estrecha, los peligros son muchos. El peligro aquí que nos menciona tu palabra es el del falso profeta. Aquel que en lugar de agradar a Dios y llevar las verdades del Evangelio, complace a quienes no quieren oírlas. Ya el profeta Isaías en el capítulo 30, versículos 10 nos dejó bien claro y debemos estar atentos de no pertenecer a ese grupo. Decía el profeta Isaías, no nos profeticéis lo que es recto, decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ni queremos ilusiones, ni queremos palabras agradables. Queremos tu palabra, aquella que ha de cumplir tu objetivo en nuestras vidas. Y tú nos aseguras, amado Dios, que podemos y debemos reconocer por su estilo de vida y enseñanzas doctrinales a estos falsos pregoneros. Tú eres un juez justo, amado Dios, y eres santo. No toleras a aquellos que practican iniquidad. Eso, el evangelista Juan nos dejó escrito en su primera carta. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Amado Dios, nosotros queremos pertenecer a ese grupo que practica la justicia, porque tú eres justo. A ese grupo que contempla y se ayorna, ayuda a la tarea del Espíritu Santo en la santidad, porque en el proceso de santidad, porque tú eres santo, amado Dios. A esos falsos maestros y profetas, ayúdanos a apartarnos de ellos, porque tú los vas a apartar en el día del juicio final. Estos falsos siervos, inclusive podemos ser nosotros, con el autoengaño de creernos cristianos, ejerciendo un ministerio, pero ignorantes de la puerta estrecha, de tu puerta estrecha, amado Dios, independientes de tu senda angosta, amado Dios, ajenos de tu poder e ignorando tu santidad. Dios de gracia, llámanos permanentemente a oír y obedecer tu palabra, tu evangelio, aquella que nos da la oportunidad de edificar nuestras vidas en el único fundamento puesto para nosotros, que es Jesús. Es importante que aprendamos a oírte y sobre todo lo que oímos poner en práctica, a no conformarnos solamente con oír excelentes predicaciones de buenos predicadores, sino insistir con diligencia, con solicitud, practicar lo oído. Las pruebas nos van a mostrar dónde está el fundamento de nuestra fe. Gracias, amado Dios, por esta palabra tuya. Gracias por el sermón del monte y que tu obra perfecta se siga realizando en nuestras vidas por acción de la soberanía de tu Santo Espíritu, quien nos moldea conforme al modelo, molde y ejemplo de Jesucristo. En su nombre hemos orado en acción de gracias. Amén.